Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de instrumentación. Hoy vamos a meternos en una sección que es la familia de viento madera, ¿no? Familia de viento madera. Eh, Esta es la familia más heterogénea que existe en orquesta. Por ende, hay que estudiar los instrumentos por separado, ¿no? Existen algunas filosofías también de que tenían los grandes maestros de cómo usar esta familia, que a veces eh, son opuestas, ¿no? Ideas opuestas. Para este análisis, pues vamos a hablar de manuales técnicos de orquestación, ¿no? Y por otro lado, también hay escritos y partituras de leyendas como Wagner, Berlioz, Korsakov, que nos dan una visión más artística de esta familia, ¿no? El contraste entre la teoría pura y la práctica del genio. Y pues bueno, ¿por qué este grupo es el más heterogéneo de la orquesta, ¿no? A diferencia de las cuerdas. Si pensamos en las cuerdas frotadas, violines, violas, chelos, contrabajos, todas buscan sonar como una única voz. Pero aquí en las maderas la riqueza está justo en lo contrario, en el contraste que hay, en la individualidad de cada voz. Son en esencia una familia de solistas obligados a convivir. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Para empezar, una obviedad que no lo es tanto. No todas las maderas funcionan igual. De hecho, sus diferencias internas son la clave de todo. ¿Cómo se organizan? Es el punto de partida fundamental. Y las fuentes nos dan dos divisiones que lo explican bien, ¿no? La primera por cómo se produce el sonido. Tienes por un lado la flauta, que es un instrumento de embocadura de bisel. El aire choca contra un borde afilado, ¿no? Como cuando soplamos en el borde de una botella, ¿no? Ese efecto justamente. Y por otro están los instrumentos de lengüeta, que usan una caña que vibra. Y dentro de las lengüetas también hay categorías. Está la lengüeta simple, que es una sola caña que vibra contra una boquilla, el clarinete, por ejemplo. Y luego la lengüeta doble, que son dos cañas muy finas atadas juntas que vibran una contra la otra, ¿no? El oboe y el fagot. Esa vibración doble es lo que les da ese timbre tan nasal, ¿no? Y penetrante. Y la otra división es la forma del tubo del instrumento. O es cilíndrico como un tubo recto, por ejemplo la flauta o el clarinete, o es cónico, ensanchándose gradualmente desde la boquilla hasta la campana, como en el oboe y el fagot, y el saxofón también, ¿no? Si el tubo es recto o se ensancha, tiene unas consecuencias sonoras enormes, directas y fascinantes, ¿no? Los instrumentos de tubo cónico, o sea, oboe y fagot, y curiosamente también la flauta, al estar abierta por los dos extremos, se comporta físicamente de una manera parecida, pues todos ellos tienen una característica en común, octavan. Significa que si un músico toca una nota con una digitación concreta en su registro grave y luego aplica más presión de aire con la boca, esa misma digitación produce la misma nota una octava más arriba. Es un comportamiento físico predecible, natural, ¿no? Entonces el clarinete pues es el bicho raro de la familia, ¿sí? Porque al tener un tubo cilíndrico pero estar cerrado en un extremo por la boquilla, su física acústica se dispara. No hace octavaciones. Se dice que quintoyea, ¿no? Al cambiar de registro, la misma digitación no salta una octava, sino un intervalo de doceava, que es una octava más una quinta. O sea que está básicamente roto por diseño y precisamente suena tan único, ¿no? Ese salto tan peculiar genera una serie de armónicos donde predominan los impares, ¿no? Y de ahí viene ese timbre tan especial, sobre todo en su registro grave, hueco, profundo, casi fantasmal. Es una peculiaridad física que define por completo su alma sonora y su complejidad para tocarlo también, ¿no? La mecánica nos da pistas de estas personalidades de los instrumentos heterogéneos, ¿no? Eh, los libros no describen estos instrumentos por sus notas, sino por su carácter, su color en diferentes registros. Es como si cada uno tuviera un repertorio de voces para expresar distintas emociones. No son herramientas uniformes, sino son actores con un rango dramático muy definido. Existe una tabla de caracteres bastante interesante, ¿sí? Si empezamos por la flauta. En su registro grave se la describe como aterciopelada y densa.
Suena precioso, no puede hacer dinámica fuerte, no se oye, no se escucha. Tiene un problema enorme de proyección, es muy fácil que cualquier otro instrumento la tape. En un tutti orquestal las flautas graves a menudo se intuyen más que se oyen, ¿no? Su zona de confort es el registro medio, que las fuentes describen como cálido y limpio, ideal para melodías ágiles, ornamentadas. Y en el agudo, en cambio, se vuelve brillante y estridente. A veces se usa para tutis, ¿no? Es la flauta un poco más etérea, pero el oboe, en cambio, es un poco más penetrante, ¿no? Un poco quejumbroso. Tiene un carácter particular, desde luego. El oboe es la voz cantante, pero con matices muy claros. Su registro grave es grueso y rudo, ¿no? Tiene una limitación técnica importante. Es muy difícil de tocar en pianísimo, en un susurro, por ejemplo. No sabe susurrar el oboe. Su verdadero poder reside en el registro medio. Reside en la mitad, ¿no? Nasal, expresivo, el canto por excelencia de esta sección. Es la voz pastoral por antonomasia, la queja melancólica, el lamento. Y cuando sube al agudo se vuelve más fino y penetrante, ¿no? Pero va perdiendo la calidez expresiva. Y el clarinete, en cambio, el clarinete tiene una personalidad dividida, fragmentada, ¿no? Eh, pues bueno, su registro más grave tiene un nombre propio, el chalumeo, y se define como oscuro, dramático y misterioso. Es el sonido de la intriga, ¿no? Del secreto que se susurra en una esquina. Y en el extremo opuesto está el registro agudo, el clarino, que es todo lo contrario, brillante, incisivo y cálido, ¿no? Es un sonido abierto, heroico casi. Y lo fascinante es su capacidad para saltar de un extremo al otro, de la oscuridad más profunda a la brillantez más diáfana. Y el fagot es el personaje secundario, ¿no? Pero es increíblemente polifacético. Es el gran actor de carácter, el que puede hacer cualquier papel. Su registro grave es profundo y robusto, es el cimiento sonoro de la sección. Pero si tocamos esas mismas notas graves, en staccato o en picado, el carácter cambia por completo y se vuelve humorístico o senil, ¿no? Como lo describía Wagner. Está el aprendiz de Brujo de Ducas, ¿no? Que suena medio torpe. Es el ejemplo perfecto del fagot cómico. Y en el polo opuesto está el inicio de la consagración de la primavera de Stravinsky, con el fagot sonando en un registro agudísimo, increíblemente tenso y sufriente. Es el mismo instrumento, pero son dos mundos diferentes. Su registro medio es donde muestra su lado más lírico, dulce y melancólico, ¿no? Se funde de maravilla con las trompas. Y el agudo, como en Stravinsky, se describe como una voz de tenor sufriente. Pasa de la comedia a la tragedia en un instante. Tenemos un reparto de actores pues muy definidos. Una cosa es la personalidad y otra las habilidades. Son todos igual de ágiles, algunos destacan algún truco en particular, pues sus habilidades son tan variadas como sus personalidades, ¿no? En cuanto a agilidad y articulación, son extremadamente rápidos. Las fuentes destacan a la flauta y el clarinete como los campeones de la velocidad, los más rápidos, capaces de ejecutar escalas y arpegios a una velocidad y a un ritmo que no tienen idea. Y además pueden realizar técnicas como el frulato, ese sonido como soplado, ¿no? Un trémolo soplado casi como un gruñido, o picados dobles y triples con una precisión increíble, ¿no? Y en cuanto a la dinámica y al control del volumen, también hay especialistas. Aquí entra el clarinete y vuelve a ser el rey indiscutible del pianísimo, pero del sonido más suave. Es el único instrumento de la orquesta, junto con la cuerda, capaz de hacer que el sonido surja del silencio absoluto, ¿no? Una técnica llamada niente, nada en italiano, ¿sí? Y desaparecer de la misma forma, un efecto mágico, casi irreal. Y en el otro extremo, como ya comentamos, está el oboe, que en su registro grave tiene muchas dificultades para sonar suave. Su sonido tiene cuerpo por naturaleza. Y también existen técnicas más modernas que van más allá de lo que imaginaban los compositores clásicos, ¿no? Aunque sea brevemente, es un punto importante. Se habla de los multifónicos, por ejemplo, la capacidad de un solo instrumento para producir dos o más sonidos a la vez, creando acordes disonantes y texturas muy complejas. Se meten con las digitaciones, ¿no? Y también el uso percusivo de las llaves, chasquidos de las llaves, y el glissando también.
El glissando, por ejemplo, el del clarinete en Rhapsody in Blue. Es ese lamento quejumbroso que sube y sube, ¿no? El ejemplo icónico demuestra cómo una técnica en principio experimental se convierte en la firma de una obra, ¿no? Esas técnicas modernas expandieron la paleta de las maderas de formas que eran impensables para Mozart o incluso para Wagner. Permiten crear texturas más ásperas, inquietantes, sonidos que están a medio camino entre la nota y el ruido. Y cómo se mezclan todos estos colores, todas estas habilidades y personalidades en la paleta del orquestador, del compositor. Pues hay varias estrategias clásicas, ¿no? La asociación al unísono con las cuerdas es una. Dicen que la cuerda endulza el timbre a veces áspero de la madera y la madera da plenitud y mordiente a la cuerda. Un buen ejemplo, pues un violín tocando la misma melodía que un oboe crea un color increíblemente intenso y penetrante. O un violonchelo junto a un fagot crea una profundidad y una claridad a la línea de bajo que ninguno de los dos podría lograr por separado. Y luego está el uso en bloque, ¿no? Como una sección completa. La duplicación a la octava es un recurso fundamental para dar brillo y cuerpo a las melodías. La disposición típica es tener a las flautas en la octava superior, los oboes y clarinetes en el medio y los fagots en el bajo, ¿no? Creando un bloque sonoro completo, como un coro de voces, ¿no? Soprano, alto, tenor y bajo. Pero su relación con los metales es crucial y delicada. Las maderas son en general mucho más débiles. Eh, una sola trompa tocando en forte puede equivaler en volumen a dos o incluso tres instrumentos de madera. Esto podemos verlo en las tablas de Stravinsky, de Rimsky-Korsakov, perdón. El fagot y el clarinete bajo son muy importantes también. A menudo se usan para doblar y dar definición a las líneas de bajo de los trombones y la tuba. De otro modo, pues esto sonaría demasiado pesado y con poca claridad en el ataque. Hemos visto pues la mecánica, la personalidad, las técnicas, pero pues no hay una única forma correcta de usar las maderas, ¿no? Las fuentes revelan un auténtico choque de titanes en cuanto a la filosofía orquestal. Lejos de haber consenso, lo que hay son dos grandes corrientes de pensamiento que chocan frontalmente. Por un lado está la que podríamos llamar la escuela de la transparencia, ¿no? Cuyo máximo exponente es Rimsky-Korsakov. Para él la claridad es ley, ¿no? Por encima de todo. O sea, para él es como el cristal de colores de una vidriera. Cada color debe verse nítido y en su sitio. Es una analogía, ¿no? Él busca que cada instrumento brille en su mejor registro para que el acorde resuene de forma pura y natural. Advierte explícitamente en sus tratados contra las duplicaciones innecesarias, que según él enturbian la afinación y el color. Quiere escuchar la flauta, el oboe, el clarinete, no una masa indefinida, ¿no? Y en el otro rincón, ¿quién defiende lo contrario? En el otro está la escuela de la fusión, ¿no? Que busca precisamente eso, una amalgama, un lienzo sonoro denso y fundido donde los colores individuales se mezclen. Wagner, el gran defensor de esto, ¿no? Richard Wagner, que construía muros de sonido, no quiere que se escuchen instrumentos individuales, quiere que se pierdan en favor de su famosa melodía infinita, el melos. Para Wagner tiene el timbre un propósito puramente psicológico. Por ejemplo, elige el corno inglés para evocar la melancolía y el deseo inalcanzable en Tristán e Isolda. El instrumento es un símbolo emocional. Y también está Walter Piston, ¿no? Un compositor y teórico del siglo XX dentro de esta escuela de la fusión, pero desde un ángulo más técnico, más escolástico. Piston ofrece una visión más pedagógica de la amalgama. Su teoría se centra en crear una sonoridad horizontal, tensa, donde los timbres se mezclen hasta que sea difícil distinguir dónde acaba un instrumento y dónde empieza el siguiente. Y tiene una idea muy concreta y algo controvertida sobre cómo lograrlo. Considera a la trompa, el corno francés, que es un instrumento de metal, como el pegamento que cohesiona a toda la sección de madera, ¿no? Sostiene que la trompa con su sonido redondo y cálido envuelve a las maderas, rellena el centro de estas sonoridades, ¿no? Y evita que los acordes suenen frágiles o delgados. Esto es contraintuitivo un poco, ¿no? Usar un metal para cohesionar a las maderas. Se corre el riesgo de que el sonido se las coma, ¿no? Requiere una escritura bastante hábil,
Pero la idea de Piston es de que la trompa es el único metal capaz de mezclarse tímbricamente con las maderas sin dominarlas si se escriben el registro y la dinámica adecuados. Y en medio de este debate entre claridad y fusión, o quizá una dimensión paralela, está Héctor Berlioz. Para él, la orquestación es dramaturgia sonora, no se trata de mezclar o separar, sino de qué dice el sonido. Eh, para Berlioz, cada instrumento tiene una psicología. Le fascinan los efectos de lejanía, el lontano, usando matices velados para crear nostalgia o misterio. Y fue un pionero en introducir nuevas sonoridades como el clarinete bajo, por ejemplo, para añadir una capa de misterio dramático al conjunto. Hemos visto pues desde la física de por qué un clarinete no suena como oboe, pasando por asignarles personalidades, hasta llegar a las visiones artísticas contrapuestas de los más grandes compositores, ¿no? La tensión central al final es esa, son las maderas, un grupo de solistas que deben oírse con la máxima claridad, como defendía Rimsky-Korsakov, o son colores para ser fundidos en una masa sonora densa y expresiva, como buscaba Wagner.